Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este día, hermanitos, como un programa diferente, especial, como todos lo son, pero en relación a el 31 de octubre, estamos en 31 de octubre del año 2018 y como ustedes saben, aquí en los Estados Unidos, Canadá, se celebra lo que es Halloween o el Día de las Brujas. Y nosotros como creyentes no celebramos nada de esto, ni conmemoramos nada de esto. Hace 2 programas hablé en relación a esto, así que yo ya hablé acerca de esto. También en mi página en el Facebook también había compartido un video que hice hace unos cuantos años atrás sobre esto. Coloqué también unos artículos en mi página web sobre el asunto, la historia, etcétera, de Halloween. Pero hoy no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer hoy va a ser otra cosa. Va a ser recordar lo que sucedió, hermanos, un 31 de octubre. Pero hace muchísimos años atrás, y yo sé que ustedes deben saber a lo que me refiero, y es el 31 de octubre del año 1517 en Alemania, el comienzo de la Reforma con Martín Lutero. ¿Qué les parece? Así que vamos a dar comienzo a esto que es parte de nuestra historia del cristianismo, de la palabra del Señor siendo levantada poderosamente, el de la proclamación, como dicen, la protesta, gloria a Dios, porque muchas veces los creyentes a lo largo de la historia han tenido que protestar, y es protestar a favor de lo que la palabra dice y en contra de aquello que quiere combatir, que quiere desafiar la verdad, y la verdad es Jesucristo y este crucificado. El gran acontecimiento que despertó la atención del mundo a principios del siglo XVI fue la Reforma Evangélica o Protestante, que empezó el día 31 de octubre de 1517 en Alemania. En el año 2017, el año pasado mismo, se celebraron, fíjese, ya 500 años de esto, bajo la dirección de Martín Lutero, y se esparció por todo el norte de Europa, y que dio como resultado el surgimiento de las iglesias evangélicas que no debían fidelidad a la Iglesia Católica Romana. El papa que reinaba en ese momento se llamaba León X, y en virtud del hecho de que necesitaba grandes sumas de dinero para la terminación del templo de San Pedro en Roma, permitió a un agente llamado Juan Tetzel, que fue por Alemania vendiendo certificados. Escuche, este hombre, Juan Tetzel, era alguien de mucha, como se le diría, mucha labia, alguien que era muy ávido en cuanto a la comunicación. Y entonces él iba por Alemania vendiendo estos certificados, o como se le conocen, indulgencias, firmados por el Papa. Estos certificados
supuestamente tenían la virtud de conceder el perdón de todo pecado. No solamente a aquellos que compraban, porque era así, ¿no?, o pagaban por estos certificados, los poseedores del certificado, sino que también todos aquellos amigos vivos o muertos en cuyo favor fuesen comprados. Es decir, si digo yo vengo a comprar un certificado en nombre de mi abuelita que falleció, o vengo a comprar un certificado de parte de mi vecino que está trabajando ahora. Bueno, entonces ellos se les permitía hacer esto sin la confesión, sin el arrepentimiento y sin la pena o la absolución por un sacerdote conforme a la religión católica romana, lo cual por supuesto también es total y completamente falso y erróneo. Pero como sea el punto, según este camino falso de salvación, se estaban vendiendo estas indulgencias o estos certificados. Imagínense lo que esto significaba. La gente comprando estas cosas pensando que de esta manera ellos obtenían perdón de pecados. El Papa los firmaba y la gente no sé qué haría con el certificado, si lo colgaría en la pared o qué haría con ellos, pero esto supuestamente les daría un sentimiento de alivio en cuanto a sus pecados, o familiares que ya habían muerto, supuestamente, no sé, los sacaba del purgatorio y los llevaba al cielo. Una aberración. A ver, la pregunta era, la situación había llegado a un término, a un punto culminante en el que espiritualmente hablando, algo tenía que suceder. Había una ocasión, una razón por la cual protestar y protestar fuertemente. Es decir, alguien tenía que sonar la trompeta. Y este fue Martín Lutero. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora dice, pero ¿cómo? Karina es luterana. No soy luterana. Estamos contando esta historia, hermanos, que es la historia de el cristianismo, una historia en cuanto a lo que sucedió y que gracias a esa protesta, entonces se divide tremendamente la iglesia de una manera en la que hoy tenemos iglesias evangélicas, tenemos iglesias protestantes, amén, que no le rinden tributo al Papa ni a la Iglesia Católica Romana. Este hombre, Juan Tetzel, el que fue enviado por el Papa para vender los certificados, ¿verdad? Él decía lo siguiente a la gente. Escuche. Él decía, tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. ¿Escuchó? Tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Ante esta situación, Martín Lutero empezó a predicar en contra de Juan Tetzel y su venta de indulgencias, denunciando abiertamente su enseñanza. Martín Lutero era abatido por esta situación. En la mañana del 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania, un pergamino que contenía las 95 tesis o declaraciones. Estas 95 tesis famosas de Martín Lutero eran declaraciones, casi todas relacionadas con la venta de indulgencias, pero en su aplicación atacaba la autoridad del Papa y del sacerdocio. Es decir, él escribió 95 puntos en los cuales la Iglesia Católica estaba errada. Los gobernantes de la Iglesia Católica Romana en vano procuraban restringir y lisonjear a Martín Lutero. Él permaneció firme
y la tempestad solo le hizo más resuelto en su oposición a las doctrinas y prácticas no apoyadas por la Biblia que enseñaba el catolicismo romano. Trataron de comprarlo, trataron de aprenderlo. Hasta terminó escondido durante mucho tiempo, justamente para ser protegido de la mafia católica, porque eso es lo que es. Entonces, vemos, hay cuadros, hay fotos conmemorativas que ustedes pueden ver en el internet, pinturas de Lutero clavando las 95 tesis contra la venta de las indulgencias en la puerta de la iglesia misma. Oh, bendito sea el nombre del Señor. A ver, aquí estamos hablando de algo en lo que es, yo estoy haciendo esto, pero en peligro de mi propia vida. Él estaba exponiendo su cuello allí en esto. Después de muchas controversias y la publicación de folletos que hicieron conocidas las opiniones de Martín Lutero por toda Alemania. ¿Por qué? Porque las 95 tesis fueron escritas, fueron copiadas, fueron recopiadas, fueron publicadas, con todo esto que Martín Lutero protestaba. Y esto fue distribuido por toda Alemania. Sus enseñanzas fueron formalmente condenadas y fue excomulgado por una bula del Papa León X en junio de 1520. Se le ordenó al elector Federico de Sajonia que entregase a Lutero para ser juzgado y castigado. Pero en vez de esto le dio amplia protección, pues él simpatizaba con sus ideas. Escuche. Este Federico de Sajonia, supuestamente él debía obrar en contra de Lutero, pero le caía bien Lutero y lo protegió por mucho tiempo. Martín Lutero recibió la excomunión con desafío, llamándola la bula execrable del anticristo. Así la llamó, la bula execrable del anticristo. Era un tipo fuerte, Un tipo fuerte realmente, sin temor a nada. De estos son de los que necesita el Señor. El Señor usando a este hombre para ocasionar una reforma. Sin internet, sin Facebook, sin celular, sin televisión. Escuche, ¿cuánto más nosotros podríamos ser los originarios de una reforma poderosa del Espíritu Santo de Dios? Y sin embargo, vemos que la iglesia está en una condición peor. El día 10 de diciembre la quemó públicamente a las puertas de Wittenberg, ¿no? O sea, esta excomunión, con desafío, llamándola la bula execrable del anticristo, ¿no? Y el día 10 de diciembre la quemó públicamente en las puertas de Wittenberg, ante una asamblea de profesores de la Universidad, de los estudiantes y el pueblo. Con la bula del Papa también quemó copias de los cánones o leyes establecidas por las autoridades romanas, y este acto constituyó la renuncia final de Martín Lutero a la Iglesia Católica Romana. ¿Qué me dice? Tremendo. Hay una pintura extraordinaria de Martín Lutero quemando la bula del Papa León X. En el año 1521, recuerde, esto fue el inicio en el 17. En el 21, Martín Lutero fue citado ante la Dieta o Concilio Supremo de los gobernantes alemanes, reuniéndose en Worms. El nuevo emperador, Carlos V, le dio la promesa de un salvoconducto y Martín Lutero fue a la asamblea, aunque amonestado por sus amigos de que podría encontrar la misma suerte de Juan Huss. Es decir, tened cuidado porque acá te puedes terminar muerto después de este concilio. Y entonces sus amigos lo previenen, no sea cosa que termines como Juan Huss en circunstancias parecidas en el concilio de Constanza, lo que sucedió en el año 1415.
Y Lutero respondió, dijo, iré a Worms, aunque me acechen tantos demonios como tejas hay en los techados. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Mire, él estaba diciendo, aunque en Worms me encuentre la muerte, de todas maneras yo me voy a presentar allí. El 17 de abril del año 1521, como dijimos, esto fue un poquito antes, Martín Lutero estaba ante la dieta, ante este concilio, la cual presidía el emperador, y en respuesta a la pregunta que si se retractaría de las declaraciones de sus libros, porque todo esto había sido escrito, las 95 tesis, libros, artículos escritos que se habían diseminado por toda Alemania, porque recuerde que la prensa estaba en sus comienzos y todo esto estaba siendo publicado. Principalmente ya próximamente la Biblia misma. Entonces tenían todas estas publicaciones saliendo por todo lugar, la gente informándose. Lo citan a Martín Lutero ante el Concilio Supremo de los Gobernantes Alemanes en Worms. Y entonces, ¿cuál era la situación? Le decían, te tienes que retractar. Tienes que negar todo esto que has dicho. Retractarse de las declaraciones de sus libros. Estaban todos los libros puestos allí en una mesa y dice, tienes que retractarte de todo esto que has dicho. Después de considerarlo, Martín Lutero respondió que no podía retractarse de nada, excepto de lo que fuera desaprobado por las Escrituras o la razón. Y él terminó con estas palabras. Dijo, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. Oh, gloria a Dios. Es decir, él no podía retractarse de lo que él conocía y sabía que era la verdad, aunque eso le costara la cabeza. El emperador Carlos V fue instado para que prendiese a Martín Lutero, ofreciendo como razón de que la fe no podía ser guardada con los herejes, pero le permitió salir de Worms en paz. Hay otra tremenda pintura también de Lutero en el concilio de Worms frente al emperador Carlos V. Mientras Martín Lutero viajaba de regreso a su hogar, repentinamente, hay una película de Martín Lutero, donde ustedes pueden ver algunas de estas cosas, y mire, ¿sabe qué? Hasta para los niños, para poder mostrarles esto. Él volvía a su casa, repentinamente es arrestado por soldados del elector Federico. Él se pensó, dice, acá me vienen a arrestar. Me vienen a prender. Pero fueron soldados del elector Federico. Él pensó lo peor en ese momento. Y llevado para su seguridad al castillo de Wurzburgo en Turingia. Permaneció allí cerca de un año, disfrazado, mientras que tempestades de guerra y revuelta rugían en el imperio. Cuando el elector Federico se entera de esta situación, lo que había sucedido en Worms, y que corría peligro, y recuerden cómo él, simpatizaba mucho con Lutero, entonces lo manda a buscar por estos soldados. Lutero pensaría, aquí me llevan y moriré, pero no fue así, sino que lo llevan al castillo y allí se queda un año. Y en ese tiempo también él, no solamente protegido, sino que también aprovechó para escribir. Dice, él no estaba ocioso durante ese tiempo, no estuvo sin hacer nada. Es decir, durante ese retiro, él se dedicó a hacer su traducción del Nuevo Testamento al idioma alemán. Obra que por sí sola le hubiera hecho inmortal, porque su versión es considerada como el fundamento del idioma alemán escrito. Esto fue en el año 1521. El Antiguo Testamento
no fue terminado sino hasta varios años más tarde. Al regresar de Wurzburgo a Wittenberg, Martín Lutero reasumió la dirección del movimiento en favor de una iglesia evangélica libre de excesos extravagantes. Gloria sea al nombre del Señor. Y uno dice, bueno, pero a ver, déjame ver, Martín Lutero, ¿acaso él creía en tal otra cosa o en aquello otro, o el bautismo con el Espíritu Santo? Mire, el Señor tuvo que tratar en ese tiempo con una situación en la cual era básica. Si las personas no llegaban a entender la justificación por la fe, que esto fue la gran revelación que tuvo Martín Lutero, no es por obras, no es por indulgencias, no es por dar dinero, no es por aquello o lo otro, es solamente por la fe. Somos salvos, somos justificados por la fe en Jesucristo. Y esa era la necesidad imperiosa de la iglesia en aquel entonces. Gloria a Dios. Mire, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con el resto de la historia. Quédese meditando en esto. Gloria a Dios. Restaurador de mi alma, tú sanas el dolor. Redentor de mi ayer, oh, te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré. Restaurador de mi alma, tú sanas el dolor. Redentor de mi ayer, oh, te bendeciré. Creador de los cielos,
siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Three crosses stood Calvary's hill. It was crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier swing beat out redemption sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call, and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started red crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets me free.
and the truth, it remains and will never change. And the blood still sets me free. Gloria a Dios. Volvemos aquí en Libre al Fin. La reforma evangélica o protestante del siglo XVI fue basada sobre 5 grandes conceptos bíblicos. Es importante que nosotros sepamos cuáles fueron estos conceptos en los que se basó, se fundamentó esta reforma liderada por Martín Lutero. No solamente él, sino también otros que lo siguieron, otros que le apoyaron. Número 1. Sola fe. Sola fe. Que significa que solamente por medio de la fe en la persona y la obra redentora de Jesús podemos ser aceptos delante de Dios. Número 2. Sola escritura. Que concluye que la palabra de Dios es la única autoridad para que el pecador encuentre el camino de la salvación. Número 3. Solo Cristo, que sostiene que la justificación se obtiene solo por los méritos de la muerte de Cristo en la cruz. 4. Sola gracia, que afirma que la salvación es solo por la gracia de Dios. Nadie la merece. Y 5. Solo a Dios sea la gloria, que declara que el creyente reconoce que solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo merece toda la honra y la gloria por su obra salvadora. Ahora, estos puntos que vemos aquí, estos 5 grandes conceptos en los que se basó la reforma evangélica o protestante del siglo XVI, es en lo que nosotros nos basamos hoy en día también, y siempre así debe ser. Sola fe, sola escritura, solo Cristo, sola gracia, solo a Dios sea la gloria. Estos conceptos básicos todavía nos sirven para llevar a cabo la obra de la Iglesia en la época en que nos toca vivir. Y al ver nosotros estos 5 puntos, hermanos, la verdad es que vemos a veces nuestras iglesias, los lugares donde la mayoría se congrega hoy en día, decimos, están muy alejados de todo esto. Si en medio de esa situación, Martín Lutero y otros colaboradores, sin internet, sin el poder tecnológico de hoy, pudieron ellos separarse, gloria a Dios, de todo ese error, de todo ese camino falso de salvación, ¿cómo nosotros no vamos a poder separarnos y defender la verdad, hermanos? Al recordar lo que pasó en el siglo XVI, damos gracias a Dios por haber renovado su iglesia y por las personas como Juan Wycliffe, Juan Huss, Jerónimo Savonarola, Martín Lutero y otros, que estuvieron dispuestos a dar sus vidas para mantener la sencillez del Evangelio y a hacer un esfuerzo por purificar la iglesia del Señor Jesucristo. Cuanto más nosotros pudiéramos hoy mantener aún ese esfuerzo que fue hecho por ellos y seguir proclamando, gloria sea el nombre del Señor, que la salvación es por la gracia de Dios a través de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, y que esta misma manera en la cual nosotros mantenemos esta salvación llega a nosotros por la gracia de Dios y es mantenida por la gracia de Dios y no por las obras. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Según que se comparta o no la doctrina o su doctrina, me refiero a Martín Lutero. Lutero es un apóstol o como mínimo un profeta para unos, y para otros era considerado un hereje renegado. Destructor de un sinfín de cosas, este hombre de intensas y enérgicas convicciones representa, con su concepción del hombre como individuo aislado de Dios, de la historia y del mundo, uno de los pilares sobre los que se apoya la edad moderna, iniciador de la Reforma,
Período de 2 siglos de amplia repercusión europea en la historia del cristianismo, origen de las iglesias protestantes y de la Contrarreforma. Martín Lutero rechazó la autoridad del Papa y debilitó el poder de la Iglesia. La abolición del purgatorio, donde las almas supuestamente eran liberadas por medio de misas, de indulgencias, el rechazo de la doctrina de las indulgencias, que mermaría de manera considerable los intereses del Papa y de los ingresos del Papa. Porque por medio de las indulgencias, de la venta de indulgencias, era que se enriquecía el papado. Y entonces es presentada esta reforma como una gran revolución de las naciones menos civilizadas contra el dominio intelectual de Roma. Martín Lutero nació en la noche del 10 al 11 de febrero del año 1483 en Eisleben, en Turingia, región dependiente del electorado de Sajonia. Y andando el tiempo y recién conquistado el título de doctor, Martín cambiaría el apellido Luther por el de Lutero, derivándolo de Lauter, que en alemán antiguo significa claro, límpido, puro. Era el primogénito de los 9 hijos de Hans Luther, minero, hijo de campesinos y buen católico, y de Margaret Ziegler, mujer trabajadora, muy piadosa y devota, que inculcó en su hijo una piedad tan sombría que dejó en su alma una profunda tristeza. Ambos progenitores eran de familia pobre y muy severos. Al año del nacimiento contrataron al padre en una explotación de minas de cobre de Mansfeld, y la situación de la familia, precaria en extremo, mejoró un poco, sin llegar a ser en modo alguno boyante. En Mansfeld recibió Lutero muchas de las palizas que sus padres le propinaban, aunque, en opinión del propio Lutero, siempre quisieron mi bien. Sus intenciones para conmigo siempre fueron buenas, procedían del fondo de su corazón, según contaba Lutero. Por sus cartas sabemos que fue a menudo sometido a crueles castigos, como una vez que su padre le azotó tan violentamente que el joven huyó de casa y tardó mucho tiempo en perdonarle en su corazón, o en otra ocasión en que su madre le golpeó hasta hacerle sangrar por haberse comido sin permiso una nuez. El duro trato al que le sometieron lo convertía, al decir de sus amigos, en un ser huraño y desconfiado. La escuela, a partir de los 6 años, no lo trató mejor. También del maestro recibió azotes, 15 en un día, según contaría más tarde, ya que nuestros maestros se portaban con nosotros como verdugos contra ladrones. A los 14 años dejó Mansfeld por Magdeburgo para estudiar en la escuela latina y un año más tarde abandonó Magdeburgo y se trasladó a Eisenach, a casa de los abuelos maternos. Recuerden que en aquellos tiempos en la escuela era bien severo el trato, en las casas era bien severo el trato. Yo no estoy a favor de ese trato severo y mucho menos del abuso. Pero la verdad, hermanos, que hoy en día tenemos que reconocer que los hijos nuestros es muy extraño que reciban una paliza de vez en cuando se lo merecen. Y por eso tenemos lo que tenemos hoy. Hijos tan rebeldes que tienen controlados y dominados a los padres. Allí en su ciudad bien amada recibió sólida instrucción de un maestro poeta llamado Hans Treborio, que había sustituido el látigo por las buenas maneras. El 17 de julio del año 1501 se inscribió en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Erfurt,
contrariando por primera vez a su padre, que quería hacerle estudiar leyes. El 29 de septiembre del año siguiente se licenció como bachiller, primer grado de la universidad, con el número 30 de una promoción de 57 nombres. A los 22 años era proclamado maestro de filosofía. Esta vez fue el segundo de 17 y su padre, admirado ante la superioridad de su retoño, dejó de tutearlo. A partir de ese momento, el joven maestro se dedicaría con tesón al estudio de la teología y con pasión a la Sagrada Escritura. El 2 de julio del año 1505, Martín Lutero se trasladó de Mansfeld a Erfurt para ver a su familia. A mitad de camino, un rayo cayó a sus pies. El joven, que era nervioso en extremo y muy sensible, se vio a las puertas de la muerte, se aterrorizó e invocó a la patrona de los mineros: «Sálvame, querida Santa Ana, y me haré monje». Miren la oración que hizo a una santa. Vislumbró entonces en el cielo una figura fantástica que por la excitación del momento no logró identificar. Fue la primera de las visiones que tendría a lo largo de su vida en los lugares más inverosímiles y a veces inadecuados. 15 días más tarde se presentó en el convento de los agustinos de Erfurt para cumplir su promesa. Decisión que irritó de tal manera a su padre que volvió a tutearlo. Sin el consentimiento paterno, pues, entró en el convento. Novicio primero con el nombre de Agustín, tomó los votos definitivos y a los 24 años fue ordenado sacerdote. Con el objeto de estudiar teología y ocupar una cátedra en una de las muchas universidades alemanas regidas por los agustinos, en el año 1508, su amigo y consejero espiritual Johann Vos Stampitz, a la sazón vicario general de los agustinos, le mandó a la Universidad de Wittenberg para estudiar un curso sobre la ética de Aristóteles. Fíjese vea usted toda la base, ¿no? Primero una base de castigo, de dolor, de dureza, de sus padres en la escuela. El padre queriendo que estudie leyes, él ahí se revela, quiere estudiar filosofía. Tiene esta supuesta visión en la que, aterrorizado porque pensaría que estaría al borde de la muerte al caer este rayo, él promete: me voy a hacer monje. Se hace monje, es ordenado sacerdote, y entonces ahora él es enviado a estudiar la ética de Aristóteles. Imagínense, la base que él tenía era inservible. En el año 1509, Lutero obtuvo el título de Baccalaureus Biblicus, o sea, un bachillerato bíblico, que le concedía el derecho de practicar la exégesis bíblica públicamente, es decir, profesor. Este joven profesor, en la recién creada Universidad de Wittenberg, pronto daría muestras de gran intemperancia y osadía en sus manifestaciones. Al tiempo que se sentía acuciado en su intimidad por graves escrúpulos de conciencia y devastadoras tentaciones. Es decir, él sentía este terrible ataque por las pasiones, por las tentaciones, por su conciencia. Y recuerden que él estaba acostumbrado desde niño y en la escuela a los castigos físicos. Y él, cuando él tenía estas tentaciones de pecado, él se flagelaba brutalmente. Y además también él pasaba horas y horas en el confesionario, allí confesando sus pecados.
Por aquel tiempo, un viejo fraile, agustino, le recomendó la consoladora lectura de San Pablo, en cuyo estudio se enfrascó ávidamente para deducir de él las primeras simientes de su dramática disidencia con la ortodoxia religiosa. En la epístola a los Romanos de San Pablo halló respuesta a sus angustias sobre la salvación, entendiendo que el hombre encuentra su justificación en la gracia de Dios, generosamente otorgada por el Creador con independencia de sus propias obras. Paradójicamente, fue en esa poco tranquilizadora idea de que solamente la fe y no los méritos salvan. Para esto él ya era sacerdote. Y después es que él lee la epístola a los Romanos y empieza a tener un entendimiento sobre esto, que son salvos los hombres por la fe y no por los méritos, no por las obras. Doctrina individualista que condena al hombre, en cierto modo, a una soledad abismada, donde Martín Lutero encontró una cierta paz y certidumbre espiritual que lo movería a una irreductible diatriba contra el Vaticano, al templar su turbulento carácter en una batalla perenne y a fundar la nueva doctrina protestante. Es decir, vemos que esta protesta, hermanos, tiene base ¿en qué? En el libro de Romanos. Sus enseñanzas llamaron bien pronto la atención. Comenzó también a predicar. Su elocuencia arrastraba multitudes y le valdría la consideración de ser el primer predicador de la época. No daba grandes voces, diría uno de los oyentes, pero su voz era fina y pura tanto en el canto como en la palabra. Gloria a Dios. En el año 1510, Lutero realizó un viaje a Roma en compañía de otro agustino para presentar al general de su orden ciertas quejas sobre la estricta observancia de la regla monástica. El resultado de las impresiones del viaje no pudieron ser más nefastas para el alma inquieta y rebelde de Lutero. La consecuencia inmediata fue la de crear en él una definitiva aversión a Roma, al ambiente de corrupción y relajación del clero romano, a la decadencia en la que había caído todo el Vaticano y al exceso de boato y riqueza que ostentaba la Santa Sede, con prelados y papas más pendientes de los aspectos materiales que de los espirituales. Contrariado por el espectáculo, Lutero se tornó ácidamente crítico respecto al espectáculo de degradación que reinaba en la ciudad de los papas y menos afecto a las obligaciones añejas a su estado. ¿Qué pasa? Habían actuaciones que se realizaban en la ciudad de los papas y había actuaciones así como de teatro, ¿no? Una persona quemándose en las llamas del infierno, ¿no? Y entonces acusándole, etc. Y entonces después venía el otro a vender las indulgencias. Las personas estaban predispuestas con gran terror, gran temor. ¿Qué va a pasar con mi alma, con el alma de aquellos que ya murieron, de mis familiares? Y entonces la gente compraba las indulgencias, los certificados, ¿sí? Y de esta manera manipulaban a las personas. Entonces, el resultado y las impresiones de este viaje fueron terribles para Lutero, quien ya estaba él con esta rebelión en contra de la Iglesia Católica. Ahora, de regreso a Wittenberg, se doctoró en teología el 18 de octubre de 1512, aunque en su obra demuestra el enorme desapego que sintió por la filosofía y la teología escolástica imperante en su época. Apenas se interesó por los grandes pensadores del siglo XVIII, Tomás de Aquino, San Buenaventura o Juan Duns Scott, aunque exploró con apasionada intensidad la Biblia y algunos escritos de San Agustín de Hipona. Nombrado también, muy a pesar suyo, subprior del convento de Wittenberg, Lutero comenzó a impartir clases en la universidad en las que interpretaba y estudiaba las Sagradas Escrituras, con especial interés la obra paulina. En esa época
acabó de conformar y pulir la que sería su piedra angular teológica, la justificación por la fe, según la cual el cristiano se podía salvar no por sus propios esfuerzos o méritos, sino por el don de la gracia de Dios, aceptada tan solo por la fe en Jesucristo el Salvador. Lutero también llegó a otra conclusión igual de importante y trascendental para el futuro de su reforma. Había que someterse por completo a las Sagradas Escrituras y rechazar a cualquier otra interpretación proveniente del exterior. Los evangelios habían sido inspirados directamente por Dios. Ninguna interpretación podía ser fiable por sí misma. Sospechar de la autoridad del Papa como jefe supremo de la Iglesia y como persona infalible era el siguiente paso que Lutero dio enseguida. Fue entonces cuando transformó su apellido y empezó a pensar en sí mismo como el hombre de la providencia llamado a iluminar la Iglesia con un gran resplandor. Por el momento tenía poca influencia. Solo era, a sus 34 años, un elocuente y famoso profesor de la Universidad de Wittenberg que ocupaba importantes cargos tanto en el convento como dentro de la orden, pero se sentía personalmente responsable de la fe sajona de su pueblo. Por aquellos años asumió el cargo de vicario de su distrito, lo que suponía la dirección de 11 conventos a los que había que sumar sus lecciones en la universidad y el gobierno, la administración económica y la dirección espiritual de su convento de Wittenberg. Abrumado de trabajo, llegó incluso a visitar en solo 2 días todos los conventos que estaban bajo su férula, permaneciendo en uno de ellos escasamente 1 hora. Dormía apenas 5 horas sobre una dura tarima, aunque disfrutaba de los placeres de la mesa con la misma inmoderación que le caracterizó durante toda su vida. A veces se encerraba en una celda para rezar 7 veces los oficios y suplir de ese modo la negligencia en que había incurrido durante la semana, acusado por sus ocupaciones. En el año 1513, Juan de Médicis había iniciado su pontificado con el nombre de León X. Embarcado en la construcción de la Basílica de San Pedro de Roma, como habíamos contado anteriormente, el nuevo Papa propiciaba con entusiasmo la venta de indulgencias. Lutero, que ya había comenzado a exponer sus ideas personales sobre los fundamentos de la fe, se alzó en sus discursos contra aquella práctica. Escandalizado por lo que consideraba un envenenamiento y una malicia espiritual hacia la gente sencilla, intentó poner sobre aviso a las autoridades eclesiásticas alemanas, pero al encontrarse con el más absoluto de los silencios a todos los niveles, decidió actuar por su cuenta. Y allí entonces, inspirado obsesivamente por unas palabras de San Agustín, lo que la ley pide, lo consigue la fe. Redactó sus célebres 95 tesis contra la venta de indulgencias y las clavó con determinación en el sitio más visible de la ciudad, en la puerta del pórtico de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg el 31 de octubre del año 1517. Esto fue una declaración de guerra que Roma no podía dejar sin respuesta. La resonancia del acontecimiento fue enorme, a pesar de que Lutero, desde el púlpito y las aulas, intentó en vano suavizar la situación que había creado, apelando a una doctrina tradicional aceptada en la Iglesia, según la cual se aceptaba la nulidad de las indulgencias para salvar almas, ya que dicha prerrogativa solo le competía a Dios. Ya no tenemos tiempo, hermanos, para continuar, y ustedes ya conocen el resto de la historia, o por lo menos en parte. Pero realmente esta obra, que es la Reforma Protestante, tenemos que creer que ha sido una obra del Señor. Él estaba en contra del casamiento de los curas. Él, cuando se aparta, él conoce a una muchacha ex monja y se casa con ella y tienen varios hijos. Así que hasta ahí entonces el programa de hoy. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, y ya en momentos más tenemos a Marcelo con su programa. Quédese aquí en Radio C4. Que el Señor le bendiga.
come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirsty woman who was drawing that day from the well. Her life was so ruined and so wasted. Her soul was lost as well. But then she met the Master, who told her of her sin. And then he said, if you'll drink of this water, you'll never thirst again. Sing the song now. There is a river that flows from deep within. There is a fountain, thank God, that frees the soul from sin. He still says, why don't you come to these waters. There is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. There is a river that